Sí. Sí. Ya, genial. Bueno, hoy día estamos, bueno, recuerden que esta es la modalidad A. Vamos a, por lo tanto, a tener como entre 20 a 30 minutos de una exposición por parte mía, como de los principales conceptos sobre el neoliberalismo, que es esa la clase de hoy día, como los orígenes en el fondo del neoliberalismo aquí en Chile. Y luego de eso vamos a tener una actividad donde ustedes van a tener que ver un extracto de un documental y luego responder unas preguntas. Este Power yo se lo subí hace un ratito a Classroom, así que debiesen ustedes poder tenerlo, de hecho como que lo podrían eventualmente también abrir en su escritorio, ya porque ahí va a estar como el enlace y la actividad. Así que partimos nomás. Bueno, como dice ahí el objetivo de la clase es que vamos a indagar, específicamente nosotros nos vamos a centralizar ahora en el sistema económico de mercado y la experiencia de implementación aquí en Chile. Recuerden que la última guía que yo les subí tenía que ver como con la historia económica de Chile. Entonces ahora nos vamos a dedicar, de hecho toda esta semana, estas 3 clases, nos vamos a dedicar a trabajar solamente lo que es neoliberalismo en Chile, ¿ya? Bueno, la pregunta como lógica es cuáles son los orígenes del neoliberalismo en Chile. Aquí ustedes en la imagen pueden ver a 5 hombres que son los famosos llamados Chicago Boys. ¿Quiénes son los Chicago Boys? Son unos estudiantes de economía de la Universidad Católica que en los años 60, si no me equivoco, a fines de como los 50, 60, por una alianza que había entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago, eh, tenían una alianza y les entregan becas a estos estudiantes para que se vayan a estudiar allá economía. Entonces, son chicos que en esos momentos como que quieren profundizar. La Escuela de Economía de Chicago es de una tendencia liberal, ¿ya? Ahí para que, o sea, si es que no tienen tan claro de qué se trataba eso, tienen que ir a la primera guía que sobre como modelos económicos, porque ahí es donde yo les puse como de qué se trataba como esa línea. Entonces estos chicos se van a Chicago, estudian como con uno de los economistas más importantes de la época, que es Milton Friedman, y luego retornan a Chile y la importancia como de ellos es que en el fondo impactan o logran impactar en lo que es la economía del país, a tal punto que nosotros pasamos de una economía como de industrialización a una economía como neoliberal. Ya, eso entonces como brevemente. De hecho, estas 3 clases siempre nos vamos a referir a este grupo de estudiantes, a los Chicago Boys, y tienen que pensar en eso, que son un grupo como de estudiantes y que fueron como en diferentes oleadas, por así decirlo. De hecho, Joaquín Lavín también es un Chicago Boys. Él no fue en los años 60, sino que fue en los años 70. Pero así como él, hay muchos más que también son conocidos y que partieron a la Escuela de Chicago a través de estas becas para estudiar economía allá. El propósito como de esta alianza entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago era como mejorar o actualizar como la economía que se estaba como aprendiendo aquí en Chile. Pensemos los años 60, ¿ya? Y cómo impactar positivamente como acá. Esto que yo les estoy contando ahora aparece en el extracto de documental que van a tener que ver a continuación. Así que no, si como que no entendieron o algo así, bueno, de todas maneras también vamos a tener como la sección de preguntas y eventualmente también van a poder como volver a repasarlo cuando vean el extracto del documental. Ya, ¿qué me interesa ahora como que abordemos y que repasemos sobre los famosos modelos económicos en Chile? Recuerden que este es un esquema que yo se los puse en la última diapositiva, o sea, perdón, en el último material que les subí, antes de que pasáramos como a las clases virtuales propiamente, y que me parece importante como repasarlo para que puedan entender bien el contexto histórico en el cual va a surgir el neoliberalismo en Chile. Bueno, lo primero es que nosotros vamos a empezar como a hablar de modelos económicos en Chile cuando ya nos hemos independizado totalmente como país, ¿ya? Desde ese momento vamos a hablar.
hay una guía en particular donde yo les hablo como sobre, no, es un PowerPoint, pero lo importante es mencionar de que Chile, cuando ya se independiza y empieza como a trabajar de manera autónoma en términos económicos, eh, eh, desarrolla un modelo que se llama crecimiento hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que el país, que el país se va a concentrar en la extracción de un solo como gran mineral, que en esa época va a ser el salitre. Vamos a hablar de la monoexportación, se va a concentrar únicamente como, o le va a poner mucho esfuerzo a la extracción de salitre. ¿Por qué? Porque el salitre se estaba vendiendo a muy buen precio en el extranjero. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos permitía? Que al vender salitre, resulta que nosotros era suficiente como para poder estar bien económicamente nosotros. Voy a explicar, me voy a detener un poquito en esto para que lo entiendan. Eh, nosotros, así como hoy día, por ejemplo, para nosotros es tremendamente importante el cobre, entre mediados y fines del siglo XIX va a ser el salitre. Resulta que llegaron ingleses, comerciantes y como empresarios ingleses y de otras nacionalidades, alemanes, europeos en general y como gringos, llegan a Chile y se encuentran con que en el norte grande hay yacimientos de salitre que son que no están siendo explotados y que hay harto recurso mineral por allá. Ellos ya tienen ese conocimiento porque en esos lugares ya se había desarrollado como extracción de minerales. ¿Ya? ¿Para qué sirve el salitre? Bueno, para muchas como actividades, pero entre ellas, por ejemplo, para las armas, ¿ya? También sirve para temas agrícolas, etcétera. Entonces, lo que hacen estos empresarios es como pedirle permiso al Estado chileno para poder como instalar como oficinas salitreras para extraer el material. O sea, sí, para sacar esta materia prima. Entonces, em, se instalan y el gobierno en Chile dice, sí, por supuesto, hazlo, pero obviamente yo tengo que sacar un recurso económico de esto, pues como que no es gratuito que yo te dé permiso para que te instales. Por lo tanto, lo que tú vas a hacer es que cuando saques, ya vas a sacar el mineral como de la tierra, lo vas a limpiar, pero cuando te lo lleves a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania, me vas a tener que pagar un impuesto. ¿Qué quiere decir eso? Una cierta cantidad de dinero por sacar eso. Eso siempre se hace, ¿ya? Eso no es como novedoso. De hecho, nosotros si, por ejemplo, queremos ir a Argentina y nos llevamos mucha cantidad de, no sé, de ciertos productos, nosotros tenemos que pagar un impuesto, ¿ya? Si queremos, o por ejemplo, si ustedes han comprado por AliExpress, probablemente, no sé, o por alguna otra plataforma, seguramente pagan, no sé, ya, 100 pesos por una taza, pero al final les termina saliendo 150 porque esos 50 pesos son como lo que tú tienes que pagar por impuesto. Resulta que Chile cobrando solo ese impuesto ganaba muchísimo dinero, muchísimo. Era millonario. Era tan millonario que con esa platita Chile hizo el Parque Forestal, el Museo de Bellas Artes y empezó a embellecer la ciudad, porque queríamos además en esa época ser como Francia, como París. Entonces, realmente teníamos mucha plata y resulta que ya, Chile estaba como fascinado. Entonces, por eso se llama crecimiento hacia afuera, porque nuestro crecimiento interno iba a depender de cuánto vendiéramos de ese producto. ¿Ya? Es como que en el fondo nosotros como personas individuales, por ejemplo, yo, no sé, vendo Super 8 y vendo mucho Super 8 y no sé, pues vendo tanto Super 8 que me arriendo un departamento bacán, me compro una tele super chora, me compro así caleta de cosas bacanes, po. Entonces, y no sé, bueno, en cuarentena no puedo hacer muchas cosas, pero tengo de todo para entretenerme en mi cuarentena porque tengo tanta plata que me genera ese bienestar. Pero resulta que cuando ya la gente no quiere comer Super 8, yo me voy a quedar sin mi principal ingreso y yo no hago nada más que vender Super 8, po. Entonces, imagínense que ya la gente se prohíbe el Super 8 porque ya o sale un Super 8 mejor, más rico, de otra marca y que más encima no te hace engordar. Obviamente que la gente va a preferir comprar eso y me va a dejar de comprar el Super 8. Por lo tanto, todos mis lujos ya no me los voy a poder dar, porque mi único ingreso era el Super 8. Eso le pasa a Chile cuando en 1929, con la famosa Gran Depresión Económica. Recuerden que este contenido lo vimos el año pasado en historia, al principio del año, hablamos de la Gran Depresión Económica que parte en Estados Unidos, pero impacta a todo el mundo y a Chile le llega el coletazo
en 1930, y a tal punto que yo les contaba que Chile era como uno de los países más afectados económicamente luego de esa crisis. ¿Qué pasó con esto? Que Chile deja de, o sea, ya, los empresarios como que estaban sacando así salitre, les estaba yendo así súper bien, éramos súper top. Por solo sacar el salitre, pucha, estábamos ganando mucha cantidad de dinero y era súper exitosa esa industria. De hecho, como que se abrieron oficinas salitreras súper grandes y trabajadores de todo Chile iban al norte grande a trabajar, ¿ya? A estos yacimientos de salitre. Pero resulta que antes de la crisis económica había venido la Primera Guerra Mundial, lógicamente en esa época, y los alemanes desarrollaron el salitre sintético. Yo creo que hartos se deben acordar de eso porque le dimos como hartas vueltas al tema. Y resulta que ya era como la versión como más barata de nuestro salitre, como la versión china de nuestro salitre, más barata. Entonces, ya ahí como que algunos habían dicho, parece que nos conviene más, no sé, comprar el salitre que está desarrollando Alemania que el que no podemos comprarle a Chile, porque aparte Chile queda re lejos, es caro traerlo, como que no, quizás no conviene tanto. Ahí bajaron un poco como nuestras exportaciones, es decir, la venta de nuestro mineral. Sin embargo, con la crisis del 29, los países que nos compraban salitre dijeron ya, o sea, en mi orden de prioridad, cuando yo tengo una crisis, no está comprar salitre para utilizarlo en cualquier cosa. En mi prioridad está darle empleo a la gente, está en que la gente no se muera de hambre, como que esa es mi prioridad en una crisis económica. Por lo tanto, lo que hacen los países es como cerrarse al comercio exterior, dejan de comprar, ya dejan de invertir en el comercio y por lo tanto, si nosotros lo único que vendíamos era salitre y, y esa era nuestra única ganancia y la única forma de salir adelante, si nos dejan de comprar porque los países se concentran como en sus problemas internos y dejan como de prestar atención al exterior, nosotros perdemos nuestro único ingreso. Es como que quedáramos totalmente desempleados. ¿Ya? Como que en esta idea, en esta analogía de que yo vendiese Super 8, la gente me dejase de comprar y por lo tanto yo no sé hacer nada más y no invierto en nada más y me quedo sin mi principal fuente de ingreso. Y además, más encima, ni siquiera yo tenía ahorros porque me lo había gastado en, no sé, pues tener como mi casa súper linda y en tener como todos los lujos para mi cuarentena y no para preocuparme, no sé, por del futuro. Eso, algo así le pasa a Chile. Y entonces, en 1930, como que el impacto es tan grande, la CEPAL dice, no, Chile es el país más afectado con la crisis, se fue a la ruina, este Chile es muy pobre y, y la gente, o sea, literal, como muertas de hambre, como hay muchos problemas como de salubridad también asociado a esto, mucho desempleo y como ustedes deben ya saber o sospechar, toda crisis en el fondo económica que produzca desempleo, y que produzca como estas como problemáticas, desemboca en una crisis social. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente sale a protestar, porque si tengo hambre y necesito como salir adelante, a quien en el fondo le alego es al gobierno. Entonces, en esta época, primero estábamos con Alessandri, que está en su segundo gobierno, e implementa nuevas medidas con el ministro Ross. No sé si se acuerdan como de ese contenido, lo vimos el año pasado. Bueno, tratan como de implementar nuevas medidas que es lo que buscaban, dejar de depender de la exportación del salitre y en el fondo quizás concentrarnos un poco más en nosotros. Sin embargo, después de ellos viene el famoso Frente Popular. ¿Con quién? Con Pedro Aguirre Cerda, siendo el primero de ellos, el primer como presidente radical en Chile. Y recuerden que para su mala suerte quizás, o para su buena o mala suerte, su primer año de gobierno le sorprende un terremoto en Chillán. Y resulta que él tenía hartas ganas de industrializar Chile, generar industrias aquí al interior. Y ve la oportunidad con el terremoto de Chillán de poder desarrollar una industria interna y cambiar nuestro modelo económico. ¿A cuál? A un crecimiento hacia adentro. Ahora, ojo con esto. El 29 es un hito mundial. Ya marca el quiebre de todas las economías, excepto de la Unión Soviética. Todas las economías capitalistas en el 29 cambian. ¿Y cuál es el cambio que generan? Que eran tremendamente liberales antes del 29 y después del 29 se convierten en economías mixtas. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí es importante que
revisen las guías, porque esto ya como que voy a hablar en estos términos entendiendo que ustedes ya estudiaron y por lo tanto manejan un poco el lenguaje. Pero ¿qué quiere decir esto? Que al ser economías mixtas, a partir de 1929, es el Estado el que va a intervenir como de manera activa en la economía. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en una crisis, va a ser el Estado el que se va a hacer responsable de generar empleos, por ejemplo, o de darle seguros de cesantía a las personas, de incluso poder como, si vemos familias con hambre, vemos niños que mueren de hambre, bueno, será el Estado el encargado entonces de entregarles alimentación, de entregarles salud, de entregarles vivienda. Eso quiere decir que es una economía mixta, de un Estado mucho más preocupado en términos sociales, ¿ya? Y que va a salir al rescate, o claro, al rescate y va a estar permanentemente preocupado de la gente cuando los privados, los empresarios, no puedan como desarrollar bien como el modelo económico. Entonces, en el 29, prácticamente todas las economías liberales del mundo cambian y cambian de liberal a modelo mixto. Por lo tanto, lo que estaba haciendo Pedro Aguirre Cerda tampoco era como así mega novedoso. Era la tendencia que se estaba dando en todo el mundo. Recuerden que en el 29 se empieza a implementar esta teoría de Keynes, ¿ya? Ahí tienen que ver la guía y eso también lo hablamos el año pasado. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el modelo que se va a implementar en Chile? El famoso crecimiento hacia adentro. Si nosotros antes crecíamos en función de lo que el exterior nos compraba, hoy día digo después de 1930, vamos a crecer en función de lo que nosotros mismos vamos a producir. Por lo tanto, para producir cosas, no solo necesitamos, por ejemplo, grandes tierras para poder cultivar y tener como, eh, no sé, producción agrícola o ganadera, sino que necesitamos además generar industria, porque eventualmente, por ejemplo, no sé, el cuero del vacuno va a servir para hacer otras cosas y eso se puede utilizar a través, o sea, se puede como proyectar a través de la industria. Nuestros recursos mineros, como el cobre, que en esta época ya va a ir en ascenso, se va a empezar a utilizar para otros fines y no necesariamente, y no vamos a depender solo del salitre. O el ejemplo más claro es, por ejemplo, lo forestal, que lo forestal no solo se usa como leña para, no sé, generar calefacción, sino que también para hacer muebles, hacer un montón de otras cosas. Que para eso tú necesitas como pasar a otro nivel productivo, no solo como extraer de la tierra, sino que pasar a un nivel como industrial. Y eso es lo que se preocupa Pedro Aguirre Cerda y los gobiernos radicales, de impulsar el modelo de industrialización de sustitución de importaciones. ¿A qué se refiere esto? Que todo lo que le comprábamos al exterior hoy día lo vamos a producir nosotros. Entonces, ¿cuál fue la lógica? Bueno, si le estábamos comprando televisores a Inglaterra, a Estados Unidos, y hoy día no tenemos plata para hacerlo porque quedamos súper dañados con la crisis del 29, hagámoslo nosotros, pues hagámoslo cargo nosotros de esto. Entonces, el Estado, ¿cuál es la estrategia? El Estado se hace cargo como de las áreas estratégicas de la economía, la minería, lo forestal, la pesca, la agricultura, etcétera. Con esa materia prima, lo que va a generar es como poder alimentar como a la gente y además poder llevar esos recursos a la industria. Y con eso ir generando como manufacturas y tecnología que antes no teníamos. Entonces, en algún momento nosotros empezamos, por ejemplo, la marca, creo que es Mademsa, Ofensa, eran marcas chilenas y así como esas otras más, con las cuales nosotros íbamos generando como bienes de consumo. La gente podía comprar refrigeradores hechos en Chile, autos hechos en Chile, televisores hechos en Chile, ¿ya? Y no necesitábamos comprárselos como al exterior. Por lo tanto, la plata en el fondo quedaba aquí dentro mismo de Chile. Producíamos nosotros el televisor aquí en Chile y lo vendíamos aquí mismo en Chile, por lo tanto retornaba ese dinero, ya no se iba al exterior, como hoy día pasa, que cuando compramos, no sé, un computador, se lo compramos como a una empresa, no sé, china, entonces esa plata se va del país, aquí quedaba y por lo tanto podía circular y lo que se esperaba era que fuese en ascenso la economía en Chile. Eso llegó hasta 1973 cuando se lleva adelante la dictadura cívico-militar, el golpe de Estado, el 11 de septiembre. ¿Por qué llega hasta ese momento? Bueno, el modelo Easy efectiva, o sea, no fue muy productivo, no fue tan exitoso, eso lo vimos el año pasado, así que no voy a entrar mucho en detalle, pero no tuvo tan buenos como números,
le fue bastante mal en los últimos años, y ya con Salvador Allende se fue como que perdió harto poder con Frei, ya con Allende, como que en verdad había que hacer un giro en la economía. Y ustedes saben que era incompatible para muchos, especialmente para la derecha chilena, el proyecto de la Unidad Popular. ¿Ya? Por lo tanto, se lleva adelante el golpe de Estado, hay por temas políticos súper importantes, económicos y sociales, que también lo vimos el año pasado, y con la dictadura cívico-militar que implica, y esto no hay que perderlo de foco, implica un terrorismo de Estado y por lo tanto violencia, o sea, violación a los derechos humanos, se empieza a implementar un modelo económico. Aquí lo importante es que hay restricción de los derechos individuales en dictadura. Por lo tanto, y eso también ya lo vimos el año pasado, lo vimos tanto en formación ciudadana como en historia. Con la limitación de nuestros derechos humanos, es fácil o hay un modelo como un momento como más simple en el fondo para desarrollar la implementación de ciertas ideas. Y en ese contexto es que aparecen los Chicago Boys. Este grupo de economistas que ustedes veían en la imagen anterior como conversando, bueno, ellos llegan con una idea, llegan con un libro que se le llamó Ladrillo, porque tenía las dimensiones como de un ladrillo y además era muy gordo, donde tienen todas las ideas de un liberalismo, es decir, de esas ideas que estaban presentes antes de la crisis del 29, pero como perfeccionadas, pensadas en un mundo global. Esto tampoco es casual. En el 73 no solo hay un cambio aquí en Chile, sino que hay una crisis también de orden mundial, una crisis económica, y que hace cambiar también la visión económica del mundo y hace en el fondo dudar de qué tan efectiva era la economía mixta y si eventualmente la podíamos mejorar uniéndola a estas ideas liberales. Y es entonces cuando surge como esta corriente que es el neoliberalismo. Y el neoliberalismo en Chile se va a empezar a implementar en 1975, cuando uno de los Chicago Boys asume como ministro de Hacienda de Augusto, o sea, del régimen de la dictadura militar, ¿ya? Por eso hablamos que en el 75 se empieza a implementar, porque uno de los Chicago Boys llega como inmediatamente al poder y empieza a implementar de lleno todas sus ideas. Entonces eso es súper importante. Y esa implementación se va a llevar entre el 75 y el 82, ahí va a haber una crisis económica y de ahí se va a perfeccionar, ¿ya? Y hoy día vamos a estar, el neoliberalismo sigue hasta el día de hoy. Y es una mezcla entre un liberalismo extremo y una especie de estado mixto, o sea, de modelo mixto, donde hay un estado presente, pero el estado ojalá esté lo más ausente posible de la economía. Va a estar presente, claro, pero ojalá lo menos posible. Chiquillos, hasta acá, ¿tienen alguna duda sobre este esquema y esta historia económica de Chile? No. Ya, bueno, de todas maneras, esto, gracias a la Alexia, que quizás es la única al Gabriel, gracias. Son los únicos que escucharon la explicación o que escucharon la pregunta y respondieron. Eh, gracias, Benja. Esto, bueno, quizás ustedes, varios quizás ya se acordaban de esto o les fui refrescando la memoria porque este es un esquema que además utilizamos el año pasado para entender cómo iba cambiando económicamente Chile. Recuerden que el año pasado como que parte importante del año hablamos del últimos años del siglo XIX y todo el siglo XX chileno. Entonces como que debiese quedarles como más claro esto. Bueno, a la pregunta de qué es el neoliberalismo, esta teoría económica, política, que lo que busca es que el Estado intervenga lo menos posible en economía. Porque ese es el foco del neoliberalismo. No se olviden de que desde el 29 se había dado esta idea de economía mixta, ¿ya? Entonces, para los años 70, 60, 50, ¿qué estábamos mirando? Estábamos mirando ese modelo que es el predominante, el modelo de crecimiento hacia adentro, el modelo mixto. Entonces, Milton Friedman, en función de lo que se está viviendo en ese momento, es que crea el neoliberalismo. Si dice, ya, si lo que está predominando acá es que el Estado está muy preocupado de la economía, entonces crea una tendencia, una nueva corriente de pensamiento
que dice, bueno, reduzcámosle la cantidad de poder que tiene el Estado a la economía y dejémoslo libre. Si esa es la palabra clave aquí del neoliberalismo, la libertad de emprender, la libertad de que todos los agentes económicos puedan como desenvolverse con la mayor flexibilidad posible. Acá, bueno, en la imagen vemos a Milton Friedman, que es uno como de los grandes teóricos, y él hacía clases en la escuela de Chicago. Él fue profesor de los Chicago Boys, ¿ya? Y quizá, y de hecho, bueno, van a verlo en el documental, algunos no tuvieron clases directamente con él, pero iban a sus sesiones porque era un tipo importante, ¿ya? Eh, eso. Entonces, ahora, estas tres clases yo les decía que vamos a estar en función de un documental que se llama Los Chicago Boys. Es un documental que personalmente me gusta muchísimo. Creo que deja muy clara la forma en que, bueno, te explica de qué se trata el neoliberalismo, quiénes son los Chicago Boys y cómo los Chicago Boys impactan en Chile. Y además, dejándote abierta como varias preguntas y varias críticas al modelo, varias certezas y también varias críticas al modelo, pensando siempre en el Chile actual. Este documental está hecho por periodistas. eh, a mí me parece tremendamente como novedoso porque habla con los protagonistas. Este documental está hecho y les va a sorprender los comentarios que se pegan los Chicago Boys, pero está hecho por los mismos Chicago Boys, son ellos quienes hablan, quienes cuentan sus experiencias, quienes cuentan lo que pensaron en ese momento, van a mostrar sus fotos como su vida más íntima, lo van a exponer en este documental y que es totalmente inédito. Nunca antes nosotros habíamos estado frente como a ese material. Ya, entonces es como súper importante y como ven, bueno, he participado en festivales y ha tenido además premios y en el último tiempo, a propósito de lo que pasa en el 18 de octubre del año pasado, es que ha tenido como más revuelo este documental. Es del 2015, si no me equivoco. Y eso, y como les decía, o 2016, algo así. Como les decía, está hecho por periodistas, entonces tiene es bien interesante la propuesta, pero tiene una narrativa histórica súper bien armada. Este documental está hecho como en 4 capítulos, ¿ya? Nosotros hoy día vamos a ver el primer capítulo, que es el que se llama Los Orígenes, donde los Chicago Boys cuentan, bueno, quiénes son, cómo es que se van a Estados Unidos, cómo es que estudian allá, a quienes conocen, etcétera. Por lo tanto, la actividad, ¿en qué va a consistir? En que ustedes van a tener que, bueno, el primer capítulo se llama La Semilla y van a tener que ver hasta los 23 minutos de ese documental. Ya ahí va a concluir ese primer capítulo, chúngale, ahí. Y van a tener que responder 4 preguntas que son, ¿quiénes son los Chicago Boys? ¿Cómo fue la experiencia de los Chicago Boys en Estados Unidos? Así como ojalá explicar como desde la vida cotidiana, porque así ellos lo cuentan. Eh, ¿Qué caracteriza a la escuela de Chicago? Y esta me parece que es muy fundamental. ¿Quién es Milton Friedman? De acuerdo a lo que dice su protagonista, y qué relación tiene con los Chicago Boys. Ya, esas como son las preguntas. Eh, el link se los voy a dejar acá en el chat por si no lo pueden abrir, si no pudieron descargar el PPT. Y recuerden que esta es la clase de modalidad A, por lo tanto, bueno, yo ya he hablado suficiente. Ustedes ven este extracto, responden las preguntas y yo voy a seguir conectada. Por lo tanto, ustedes pueden seguir conectados o bien se pueden salir y regresan a los 15 últimos minutos para que revisemos esas preguntas, ¿ya? Porque es importante que dejemos claro como estos primeros marcos del neoliberalismo para que así podamos ir avanzando y no les quede como dudas. Hasta acá, necesito saber si les queda claro la actividad, si les queda claro el contenido y si tienen alguna duda. Los escucho y las escucho. O los leo, no sé. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Así es, ya. A ver, acá les voy a pegar el... Oye, menos mal que se liberó este documental porque realmente es muy bueno. Ahí está el link para que lo puedan pinchar. Está en Ultra HD el documental, así que yo brevemente los voy a ir anotando acá por temas de lista, ¿ya? Tengo a la Alexia,
Así que para que, o sea, en la medida que los voy mencionando, se pueden ya ir conectando para que vayan viendo el documental, pueden ir al baño, lo que quieran. Y recuerden que nos conectamos 15 minutos antes de concluir la clase. O bien se quedan conectados si quieren, ya yo no tengo problema. Tengo a la Ariel, al Benja, la Cata, la Dani, la Danisa, la Feña, a la Francisca, al Francisco Cubillos, tengo al Gabriel, al Nicolás y al Sebastián Barrera. Ya, y hasta acá dejo lo que es la grabación, por lo tanto esto va